que me dedico a esta actividad como docente y de manera particular. Entonces, pues creo que tengo alguna información que será interesante poderles compartir. Estoy esperando que se acabe de cargar la presentación, pero vamos a iniciar en cuanto esté lista. La universidad está haciendo un verdadero esfuerzo para que todos nosotros sigamos comunicados, estudiantes, maestros, todo el personal, y de ser posible podamos seguir de la manera pues más normal posible o más eficiente posible, podamos seguir teniendo comunicación y podamos seguir preparándonos en algunas áreas. No sé qué pasa, por qué no se acaba de cargar este video. Si no, déjenme, voy a buscar otra. No, listo, creo que fue más rápido esta forma. Bueno, vamos a hablar en estos momentos sobre las enfermedades de ovinos que hemos considerado o que he considerado que son más importantes para que ustedes las atiendan. Vamos a hablar específicamente de control y prevención. La plática es accesible para productores, para gente que no es específicamente técnico en esta área ni estudiante, pero creo que les va a dar bastante información, incluso a los estudiantes. Ahí vemos mis datos. Yo pertenezco a la División Académica de Ciencias Agropecuarias y ahí pueden ver mi correo con el que pueden también comunicarse conmigo. Vamos a hablar principalmente, en primer lugar, ¿qué determinan los principales padecimientos en una unidad de producción? Aquí vemos algunos puntos, las instalaciones, el clima, las razas. Vemos varias cosas que nos dan los padecimientos que se van a tener. Aunque el principal factor que nos va a dar a determinar qué enfermedades se tienen son principalmente el modelo productivo. Aquí vemos ejemplos de varios modelos productivos que existen tanto a nivel nacional como a nivel local. Vemos que en Tabasco tenemos los rebaños que están completamente en pastoreo, con encierro nocturno. Eso me suena todo ya a COVID. Algunos estamos en confinamiento total, otros, los padres salen a trabajar, pie de cría en pastoreo con encierro nocturno y engorda en confinamiento. Entonces, estos son los tres principales sistemas de producción que se dan en el estado de Tabasco. Y esto nos determina tres tipos de enfermedades. Para efectos de esta charla las he dividido en tres tipos de causa o agente etiológico, que son las infecciosas, las parasitarias y las metabólicas o nutricionales. Empezaremos por las infecciosas. La más importante que nos han reportado, que hemos visto en el estado y creo que en muchos lugares del país, es el síndrome neumónico. Estamos hablando de las neumonías que se favorecen principalmente las neumonías por el hacinamiento, animales todos reunidos, hechos bola, diríamos, pero no solo el hacinamiento, no solo se da en las instalaciones o dentro de algún corral. Si nos vemos en esta diapositiva, cómo el hacinamiento se puede dar incluso en el potrero cuando hay muy poca sombra. Los animales se van a aglomerar en un lugar bajo la sombra y esto está reproduciendo exactamente estas... Sí. Perdón, nada más vemos la diapositiva de la presentación, la 1. Ah, no, déjenme ver. No está corriendo video, no nada.
Creo que lo tienen que correr. A ver. Déjenme ver. Entonces vamos a dejar que se acabe de cargar. Un segundito. Hablábamos de las principales enfermedades que se dan en el estado. Creo que hay gente que todavía se está viendo, que está entrando apenas a la sesión. Vamos a esperar unos segundos, ya no debe de tardar. Ahorita todo el mundo está conectado en las computadoras y las redes son muy, muy lentas en estos momentos que todos queremos estar haciendo algo en las redes. Les repito, espero que todos se encuentren bien. En la universidad se está tratando de hacer un esfuerzo, se está haciendo un esfuerzo porque podamos compartir o seguir trabajando de la manera más normal posible. No sé por qué. Ahí va. Ya va. Bueno, decíamos que las enfermedades están dadas por el sistema de producción que hay en cada región. Entonces, ya me va a pasar lo de que pasa una persona por atrás en paños menores. No se crean. Todo el mundo está advertido. Lo más que va a pasar es que ladren mis perros. Espero que no. Un pequeño inconveniente, pero espero que no vayan a ladrar en estos momentos. Ya estamos a punto de cargar la presentación. Estamos todos esperando que esta red se ponga más rápida. Quiero comentarles también que en el estado existen varias razas de borregos. Las principales en el estado se crían razas de pelo. ¿Por qué? ¿Por qué razas de pelo? Porque son las que son más resistentes a las condiciones de calor, humedad, parásitos. Por lo tanto, esas son las razas que son ideales para el trópico. De hecho, son menos susceptibles a las enfermedades, a muchas de las enfermedades que los animales de lana sí lo son. Entonces, dijimos que para efectos de esta conferencia vamos a dividir las enfermedades en enfermedades de tipo infeccioso, de tipo parasitario y de tipo metabólico o nutricional. Esperamos, ya casi termina. Voy a tener que ser un poco más rápida en mi proyección para que nos ajustemos al tiempo requerido. Les agradezco a todos su participación, espero que sea de interés.
para todos los participantes. Ya 1 minuto más, creo que ya debe de estar por terminar. Siempre hay inconvenientes, la tecnología, y nosotros que estamos también aprendiendo a manejarla, pues nos juega malas pasadas en ocasiones. Pero sigue la gente registrándose. Tenemos 1 minuto más, esperamos que esté ya lista. Ahora sí. Ya terminó. Ahora creo que va a tomarse otros, espero que sean solo segundos. ¿Ya les aparece a todos? Bueno. Entonces ya hablamos de los factores. Ya, doctora. Bueno. Ya vimos los factores que... pero ahora no corre. ¿Cómo que se congeló, doctora? Sí, ya. Entonces, los factores que determinan los principales padecimientos, ya lo estamos viendo, ¿sí? Dependen del modelo productivo y ya vimos cuáles son los sistemas de producción principales en el estado. Ya vimos que vamos a trabajar con infecciosas, parasitarias y metabólicas o nutricionales. El síndrome neumónico, ya dijimos, es las neumonías que son en la mayoría de las veces causadas por muchos factores. Uno de los factores que predisponen a la presentación de este síndrome dijimos que era el hacinamiento. Vemos que existe hacinamiento incluso en el campo. Si vemos en esta foto, vemos cómo los animales se aglomeran en donde hay sombra. Entonces, vemos, eso hace que los animales empiecen a respirar de manera agitada, ¿sí? El calor, la humedad que hay en el estado, ¿sí? Eso nos va a producir la poca ventilación, animales hiperventilados. ¿Qué quiere decir hiperventilados? Son animales que van a estar jadeando y por lo tanto van a estar resecando sus vías respiratorias. Por esto se deprime el movimiento ciliar, o sea, nuestro aparato respiratorio tiene cilios que ayudan a expulsar los patógenos cuando entran, eso incluso debería de hacerlo en el COVID. Cambia la calidad del moco, ¿sí? Esto se agrava por los cambios de temperatura, las corrientes de aire, ¿sí? La humedad, que muchas veces ustedes pueden decir, aquí no hace frío, ¿por qué va a dar neumonías? Pues tenemos todas las condiciones especiales para que se presenten las neumonías, ¿sí? Se establecen los patógenos primarios, o sea, la causa inicial de cualquier neumonía son los virus y los micoplasmas, y eso nos da una neumonía roja. Se deprimen los mecanismos de remoción bacteriana y atacan
las bacterias. Y cuando se establecen las bacterias, se presenta una neumonía purulenta. Si nosotros revisamos un animal en la necropsia y encontramos ya pus dentro de los pulmones, quiere decir que ese animal ya tenía un problema bacteriano, pero el problema original fueron virus y micoplasmas. ¿Qué podemos hacer para prevenir y controlar? Hablamos de que en esta plática esos eran los temas principales que íbamos a trabajar. El primero es mejorar la ventilación de las instalaciones. Un lugar completamente cerrado no permite que el aire cambie y no permite que haya una salida de los patógenos que pueden estar ahí. Hay que disminuir el número de animales por espacio de corral o de sombra, eso es muy importante, es necesario que en los potreros haya más sombra para los animales, hay que reducir el estrés. Es importante los animales que se afectan más o los primeros que se enferman son los corderos, son los más susceptibles, por lo tanto necesitamos que siempre estén bien calostrados. Existe una vacuna que debemos de asegurarnos que tenga el toxoide, ¿sí? Pero esta vacuna solo previene o solo disminuye la infección bacteriana. Aun cuando vacunemos, vamos a seguir teniendo neumonías, probablemente no tan graves, pero vamos a seguir teniendo neumonías si no mejoramos todas estas condiciones. Y ya lo único que nos queda con los animales enfermos es la aplicación de antibióticos, que es caro, en muchas ocasiones no funciona y normalmente los animales que sufrieron una neumonía siempre quedan afectados. También hay voy a hablar de otros posibles agentes etiológicos muy específicos para las neumonías, que son los retrovirus. Si yo hubiera dado esta plática hace 6 años o 7 años, ni siquiera los hubiera yo mencionado porque hubiéramos hablado que eran enfermedades exóticas en el país. Desafortunadamente, ya tenemos estas enfermedades en el país. Lo que es la neumonía progresiva ovina ya está incluida en el catálogo de enfermedades que tenemos en el país, y adenomatosis recientemente la detectamos o la reportamos aquí en el estado, y aunque hay reportes en México, pero eran de rastro, reportamos un caso específico de adenomatosis. ¿Cuál es la gravedad de esta enfermedad, de estas enfermedades, de estos virus? Bueno, sus síntomas son neumonía y emaciación. Los animales se van enflaqueciendo a pesar de que comen. Los animales bajan de peso. Se presentan los signos en los animales ya adultos. Normalmente vamos a encontrar en un corral que los adultos están infectados y los corderos están sanos. Sanos aparentemente, pero lo más probable es que ya estén contagiados. No responde a ningún tratamiento, los animales se van a morir todos, no hay vacuna y es muy difícil de diagnosticar. Nosotros cuando diagnosticamos estos casos de adenomatosis, llevaban 1 año tratando de diagnosticarlo, ya se habían muerto quedaban 2 animales solamente, entonces es muy, muy difícil de detectar. Entonces, es muy importante su prevención. Otra enfermedad muy importante en el estado es la enterotoxemia, que la enterotoxemia se presenta principalmente en los animales de los corrales de engorda. Está ocasionada por una bacteria, el Clostridium perfringens. Los que conocen de los Clostridium pues saben cuál es su comportamiento y saben que los Clostridium son habitantes normales, tanto de tracto digestivo como de la tierra, etcétera. Así es el ambiente. Lo que predispone a que los animales se enfermen de este padecimiento es
la alimentación ricas en energías, con mucho concentrado, con poca fibra. No hay tratamiento, básicamente estamos hablando de una bacteria que produce toxinas y las toxinas, una vez que están liberadas, ya no hay forma de retirarlas del organismo. Entonces, y básicamente los animales, cuando nos damos cuenta que están enfermos, ya están muy, muy afectados. No hay tratamiento, pero sí hay prevención. ¿Cuáles son los signos? Cuadros agudos y hemorrágicos, con diarreas, animales apáticos. Podemos encontrar animales con convulsiones, que marchan en círculos, tienen algunos signos nerviosos. Presentan muerte súbita, especialmente los corderos más gordos. ¿Por qué los más gordos? Porque son los que más comen. Vamos a hallar la mayoría de las veces pocos hallazgos en la necropsia, en ocasiones intestinos sanguinolentos, riñón pulposo, que también es otro nombre que se le conoce a esta enfermedad. Entonces, no hay mucha, hacer cultivos, etcétera, es complicado porque la bacteria es habitante normal del aparato digestivo. Entonces, ¿pero qué hacemos para prevenirla y controlarla? Bueno, recordar que es infecciosa, pero no contagiosa. Este es un padecimiento que no se pasa de un animal a otro. Es un problema que es individual. Normalmente lo vamos a ver en todo el corral. ¿Por qué? Porque todos están comiendo lo mismo. Entonces, todos van a presentarlo, o muchos de los que están en ese corral van a presentar el problema, pero no es contagiosa. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar y aumentar la fibra en el alimento. Uno de los primeros puntos que es muy importante es revisar la dieta que se está dando. Hay que vacunar. En este caso sí tenemos una vacuna. Esta es la vacuna que hay que buscar. Cuando compren ustedes el biológico, cerciórense siempre que contiene este Clostridium específicamente, porque en muchas ocasiones nos vamos nada más con la idea de que sí tiene Clostridium, pero tiene que ser específicamente este tipo de Clostridium. ¿Qué hacemos? Vacunar a la hembra antes del parto, tiempo suficiente para que produzca inmunidad, y vacunar a los corderos al destete y revacunarlos un mes después, si es que los corderos se van a criar en confinamiento. Si los corderos se van a criar en pastoreo, pues no es necesario aplicar la vacuna, porque este padecimiento se presenta principalmente o básicamente en los animales que comen dietas muy altas en granos, en almidones de fácil digestión. La reina de las enfermedades en los trópicos, la pododermatitis. Quien la haya visto no la podrá olvidar. ¿Cómo se presenta la pododermatitis? Hay una claudicación de los animales, es decir, cojean, no se pueden apoyar porque tienen un proceso inflamatorio en sus pezuñas causado por este tipo de bacterias, muy importante, que son bacterias anaerobias. ¿Qué quiere decir anaerobias? Que no sobreviven en presencia de oxígeno. Por lo tanto, esa es una característica muy importante que más adelante vamos a comentar su importancia. Sobrevive en lugares húmedos y lodosos. Aquí no hay casi en el estado, pero bueno, por eso les digo que es la reina de las enfermedades en los trópicos o en los lugares húmedos, muy, muy contagiosa, ¿sí? No es mortal. Ese es un inconveniente porque los productores muchas ocasiones no se preocupan por las enfermedades hasta que se mueren los animales. En esta enfermedad es difícil que se mueran. Por lo regular, el animal solo va perdiendo su capacidad de caminar. Puede presentarse tanto en corral como en pastoreo. Vean, este es un ejemplo de una pezuña que ya está completamente lesionada.
Imagínense cómo puede caminar este animal y en ocasiones lo tienen en 2, 3 patas. Ya vimos cuáles son los factores predisponentes. La humedad. Vemos aquí, no tiene que ser en el potrero, vemos cómo en ocasiones están los potreros, los corrales. También los corrales pedregosos nos ayudan a lesionar la pezuña. Cuando tenemos deficiente o crecimiento excesivo de la pezuña y no se recortan, y se habla también que hay deficiencias en la dieta de los minerales de cobre y zinc, que son indispensables para conservar los tejidos. ¿Sí? Entonces, estos son los factores predisponentes para que la bacteria se aloje en las pezuñas resguardada. Por la humedad, primero hay una lesión y luego el lodo la va a resguardar. ¿Cómo la detecto? Pues básicamente la pezuña está bombada y blanda, hay dolor, por eso el animal no apoya las patas. Hay una pus fuertemente maloliente cuando ustedes lo revisan. El que lo haya olido alguna vez nunca lo va a olvidar en su vida. La transmisión es directa de animal enfermo a animal sano, muy contagiosa, como ya había dicho, por lo que los afectados se separan del resto del rebaño en un lugar. Debemos de separar a los animales en un corral que esté seco y confortable. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para prevenirla? Bueno, el primer punto es mantener los corrales sanos. Yo sé que aquí, bueno, ahorita en esta temporada todo está seco, no nada más los corrales, incluso los potreros, pero en cuanto empiecen las lluvias, es muy importante que tratemos de conservar los corrales secos con una buena cama, etcétera. Mantener las pezuñas limpias y recortadas. Pasar a los animales periódicamente por pediluvios en sulfato de cobre. Aquí vemos, siempre insisto que digamos que es periódico. Periódico sería tanto como ustedes puedan hacerlo. Si pueden hacerlo 2, 3 veces a la semana cuando empiece la temporada de lluvias, adelante. Nunca va a ser demasiado. Hay que buscar tener pediluvios que puedan conservarse todo el tiempo y estar pasando nada más los animales por ahí. Y revisar nuestra dieta para suministrar sales minerales, ver que tengan las cantidades adecuadas de zinc y de cobre. Nada más hay que tener cuidado, recuerden que el cobre no hay que poner más de lo que se requiere para la dieta de los borregos, porque el cobre puede ser muy tóxico para los borregos. ¿Cómo trato? Bueno, habría que lavar con agua y jabón. El primer punto es lavar perfectamente, quitar todo el lodo, abrir la lesión, ¿sí? Sacar todo el tejido muerto, quitar todo lo que esté ya dañado para tratar de oxigenar la lesión. Acuérdense que estábamos hablando de una bacteria anaerobia. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en primer lugar es abrir para que entre el oxígeno y quitar todo el lodo y todo lo que puedan tener que tape la lesión. Aplicaríamos algún antiséptico o alguna pomada con antibióticos. En caso grave, grave quiere decir cuando ya pasó más arriba de la pezuña, se recomienda aplicar antibiótico. Aquí los autores difieren, algunos sí que hay que poner siempre antibiótico parenteral. Yo creo que lo pondría hasta que el caso sea más grave. Lo importante es separar a los enfermos y mantenerlos en un lugar seco y bien drenado, con alimento, por supuesto, para que no tengan que seguir caminando. Y, por supuesto, desinfectar el área donde hayan estado o donde nosotros hayamos tratado a algunos animales, así como todos los utensilios, tijeras, bisturís o lo que hayamos utilizado.
Estos son algunos ejemplos de cómo pueden llegar a estar las pezuñas. Un pediluvio que venden plástico que podemos habilitar rápidamente si no podemos hacerlo, y el recorte periódico de pezuñas. Otra enfermedad muy frecuente, la hemos visto en bastantes ocasiones, muchas veces no le damos mucha importancia, el ectima contagioso. Aquí vemos el tipo de lesiones que presentan los animales, ¿sí? Lo produce un virus de la familia de los Poxviridae. Esta es la familia de las viruelas. Es enzótica. ¿Qué quiere decir enzótico? Que se presenta en todo el mundo, se presenta periódicamente. ¿Qué produce? Lesiones vesiculares y costrosas. Aquí lo estamos viendo en la boca, en la cara, en diferentes partes de la cara, en menos o en menor cantidad en pezones y en el rodete coronario en la pezuña. Cuando se presenta por primera vez en una unidad de producción, puede llegar a enfermarse hasta el 100% de los animales. Sin embargo, su mortalidad es baja porque si no hay complicaciones bacterianas. La gravedad sobre todo es porque los animales dejan de comer, les duele, entonces bajan de peso. Es muy contagiosa. Se habla que hay varias formas de contagio, no nada más a través de las costras, pero lo que quiero que quede muy claro es que es muy contagiosa. Entonces, sí podemos revisar y evitar ingreso de animales infectados, y sí podemos dar una cuarentena específica. La enfermedad se presenta de 3 a 8 días después de haber estado en contacto con el virus. Entonces, en este caso sí estaríamos hablando de, los animales que compremos, asegurarnos que no presenten lesiones, y podríamos dejarlos de 3 a 8 días separados del resto del rebaño. Cuando hablan la gente de cuarentenas, normalmente no tienen un propósito, pero en este caso sí estamos hablando de los días que podríamos tenerlo en cuarentena. En las costras es muy importante, pueden vivir hasta un año, puede vivir el virus hasta un año, resiste el calor y la resequedad. Sin embargo, el formol lo destruye rápidamente. Aquí estamos hablando que el ectima es una zoonosis, aunque es muy leve. Normalmente los que se pueden contagiar son, por ejemplo, este muchacho que estaba agarrando la cara de la borrega para tomar la foto. O sea, las personas que están manejando a los animales. No es un problema zoonótico importante. Sí produce inmunidad. Como la mayoría de los virus, no hay un tratamiento específico. O sea, debemos esperar a que el animal se recupere. Y muy importante, no deben arrancarse las costras para aplicar desinfectantes. Cuando arrancamos las costras, reactivamos el virus. No hay vacuna en el país. O sea, algunos autores sugieren preparar autovacunas, pero yo creo que podríamos sobrevivir con la prevención. Otra enfermedad que hemos visto de manera recurrente son las queratoconjuntivitis. De hecho, las primeras veces la gente que la vimos hace alrededor de 20 años pensaba que era un problema de deficiencia, porque ya cuando los detectaban ya encontraban las nubes o el ojo blanco. Sin embargo, comienza con, es una enfermedad ocular, y empieza con blefaroespasmo, conjuntivitis. Blefaroespasmo es el parpadeo continuo, la conjuntivitis, lagrimeo, y si no es atendida rápidamente o oportunamente, hay opacidad, ulceración de la córnea y puede provocar ceguera permanente. Se contagia muy fácilmente de un ojo a otro y se contagia entre los miembros del rebaño. Estos son los agentes infecciosos principales que
se han encontrado en estas lesiones. ¿Qué es lo que nos predispone a que estos agentes etiológicos se establezcan? Bueno, el estrés, acuérdense que es el factor que predispone a la mayoría de las enfermedades de tipo infeccioso. El polvo, algunos agentes traumáticos como semillas, ¿sí? Algunos alimentos muy polvosos, insectos, las moscas son el primer vehículo para llevar el problema de la queratoconjuntivitis de un animal a otro. ¿Qué podemos hacer para prevenir y controlar? Separar a los enfermos como medida de confort, evitar el sol los afecta, y tendríamos que estar aplicando antibióticos de manera local, tópica o intrapalpebral, rápidamente antes de que el problema sea mayor. Podemos aplicar también corticoides o azules. No se recomienda ningún tratamiento de tipo parenteral, sino tiene que ser básicamente local. Pasamos a las enfermedades metabólicas, que están dadas principalmente por el exceso o falta de alimento, falta o exceso de algún nutriente específico, un suministro inadecuado, o sea, cambios súbitos de dieta, periodos prolongados sin alimento, seguido de consumos muy grandes. Cuando dejamos mucho tiempo sin que los animales coman y les suministramos alimento, van a comer de manera voraz, o si los dejamos muchas horas sin pastorear, esta es una forma de suministro inadecuado. La primera y la más importante, creo yo, es la acidosis aguda, que es un problema de la fermentación de los alimentos en el rumen, lo que va a alterar la población microbiana. Todos tenemos que recordar que los que digieren los alimentos en el caso de los rumiantes, pues son los microorganismos que viven en su aparato digestivo, que son básicamente bacterias, hongos, protozoarios y otros tipos de microorganismos. Entonces, cuando damos dietas súbitamente con grandes cantidades de carbohidratos, hablamos de los concentrados principalmente, se producen muchos ácidos grasos, disminuye el pH ruminal, hasta que llegamos a tener una acidosis metabólica y el fallecimiento del animal, si no es atendido de manera rápida. Entonces, ¿cuáles son las causas que nos pueden provocar estos cambios en la alimentación? Bueno, ya sabemos que la alimentación nos predispone, pero incluso el estrés puede causarlo, puede causarnos un problema de acidosis. Ayunos muy prolongados, como ya vimos, en algunas unidades de producción sirven de comer a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde y hasta el día siguiente. El animal al día siguiente a las 9 de la mañana, esto quiere decir ayunos de más de 14 horas, 16 horas. Entonces, los animales van a tener problemas de acidosis. Tenemos también cambios de dieta sin adaptación previa. Esto es lo más común. La gente cree que entre más rápido le den concentrado, más rápido van a engordar, pero hay que darle el tiempo para adaptarse. Poco consumo de fibra. ¿Cuáles son los signos? Los animales de 2 a 4 horas pueden empezar a presentar signos. Vemos animales apáticos que rechinan los dientes, hay dolor, puede presentarse una diarrea gris o con gas, y en muchas ocasiones el único signo que vemos es que los animales mueren súbitamente. ¿Cómo puedo prevenirlo y controlarlo? Bueno, el primer punto es adaptar a los cambios de dieta en un periodo de
cuando menos 15 a 21 días. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo en que los microorganismos que están en el rumen cambian para poder digerir las nuevas dietas. Alimentar en periodos cortos o a libre acceso, ¿sí? El pastoreo, dejarlo el más tiempo que podamos, dadas las condiciones. Yo sé que nadie puede dejar de encerrar a sus animales, pero por efecto de los depredadores, sobre todo de dos patas. Pero lo más, una de las formas de prevención es que los animales pastoreen el mayor tiempo posible. Agregar antiácidos a la dieta. En los corrales de engorda ya tienen dietas preparadas donde le agregan bicarbonato, monensina, etcétera, etcétera, etcétera. También se debe buscar que el tamaño del alimento no sea muy pequeño. Esto nos va a ayudar a mejorar la ruña. Pero también podemos tener un problema de acidosis crónica. En ocasiones los animales no se mueren, pero si hemos visto en nuestros corrales o en algún corral o en alguna explotación que lleguemos animales con estos crecimientos en las pezuñas, no tienen pododermatitis, ustedes lo tocan, al animal no le duele, lo único es que no puede caminar. Este animal, imagínense, con esta pezuña no puede caminar. Esta mucosa ruminal se dañó, pero se dañó más o menos hace unos 40 o 60 días. En esas fechas se dio algún tipo de los factores que ya habíamos mencionado y el animal tiene ya la mucosa dañada permanentemente. Entonces, por lo tanto, ese animal disminuye su consumo, hay poco aumento de peso, hay un crecimiento anormal de las pezuñas, como ya vimos, que es una pododermatitis, pero es aséptica, difusa, o sea, no tiene ningún agente infeccioso presente. Otro de los problemas que hemos visto es la fotosensibilidad. Si ustedes han tenido casos como estos, animales que presentan lagrimeo, inflamación de orejas, lesiones en algunas partes del cuerpo. Este fue un caso muy, muy fuerte de problema de fotosensibilidad. Normalmente se produce un daño hepático y lo que nosotros hemos encontrado es que es por consumir pastos con alto contenido de saponinas como algunas braquiarias. Aquí en el trópico o en nuestra región estaríamos hablando de chontalpo, mulato, básicamente son los que nos pueden producir este problema de fotosensibilidad. Aunque en todo el mundo existen gran cantidad de plantas que nos pueden provocar estos problemas. Hay un daño hepático y el signo principal que vamos a ver son que los animales huyen del sol, los sacamos a pastorear y regresan rápidamente al corral. Ya vimos los signos que se presentan y es más frecuente en corderos que están empezando a pastorear. En ocasiones podemos tener a las hembras en ese potrero y no presenta hembras adultas y no presentan ningún signo. Sin embargo, vemos que metemos corderos y empiezan a presentar este problema. Entonces, este tipo de potreros son los que nos van a dar los problemas. Urolitiasis también la hemos visto muy frecuentemente en los corrales de engorda. Son cálculos que obstruyen las vías urinarias. Están producidas básicamente por un desbalance de la relación calcio-fósforo, agravada por dietas con altos niveles de energía, poco consumo de agua o agua con mucho contenido de minerales. ¿Qué signos presenta el animal? Un gran dolor abdominal. Vemos que se patea el abdomen. Este fue un caso que tratamos. Por supuesto, ya lo vamos a ver aquí, no existe un tratamiento confiable. Entonces tienen un gran dolor abdominal. El animal muere por estallamiento de la vejiga y peritonitis, o sea, la vejiga al no poderse vaciar va a reventar. También en ocasiones vemos animales que están goteando, no orinan, pero salen pequeñas gotitas. Ese es un signo que yo diría
casi patognomónico. No existe tratamiento y es más frecuente en los machos. Se habla de, a lo mejor, tratar de sondearlos o aplicar algún antiinflamatorio, algo muy en función de los signos, pero la mayoría de las veces los animales van a fallecer. ¿Qué debo de hacer? Vigilar perfectamente la dieta, y si un animal en un corral presenta los signos, es muy probable que pronto otros animales presenten la misma problemática. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, revisar que el agua siempre esté fresca y disponible, porque puede haber agua en los bebederos, pero si el agua está caliente o maloliente, los animales no la van a beber. Esto es la causa principal, el síndrome hipotermia, hipoglucemia de los corderos. Es la mortalidad que se presenta en los corderos por falta de alimento después del parto. ¿Por qué se presenta esto? Normalmente porque los corderos nacieron con muy bajo peso, no se pueden levantar y no pueden mamar o no pueden seguir a la madre. Si hubo un parto prolongado o distóxico, el cordero pierde o consume todas sus reservas de energía, y si además nació con bajo peso, pues es muy probable que no se pueda parar. El otro causa puede ser que la borrega no tiene leche o muy poca producción. También puede deberse a rechazo o muerte de la madre. Aquí tenemos un corderito que la mamá murió en el parto, sobre todo por mal manejo y poca atención de los partos. Entonces, este corderito desafortunadamente falleció. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir esto? Tenemos que tener un manejo nutricional adecuado en la madre. Cuando las madres tienen estos problemas, la causa o el culpable es la persona que lo está, el productor. ¿Por qué? Porque no le dio un manejo nutricional adecuado a esa hembra. Hay que tener espacios adecuados y tranquilos para el parto, para que la hembra se pueda identificar perfectamente con el cordero, que las borregas primerizas tengan el peso y la edad necesaria para entrar en padre. Este corderito que les mostré hace rato, la madre era muy pequeña y el cordero era muy grande, nadie la atendió y la madre se murió. Sí pudieron sacar a fin de cuentas al cordero, pero la madre se murió. Entonces, tenemos que dar espacio y tiempo para que la madre se identifique con la cría. Aquí vemos qué es lo que tenemos, cuál tendría que ser el manejo nutricional que tendríamos que dar en la gestación. Vemos que si damos un mal manejo en cualquiera, siempre hay efecto en cualquiera de las tres etapas. Sí vamos a tener supervivencias nulas cuando tenemos pobre nutrición en toda la gestación. Vamos a tener corderos prematuros, la hembra va a estar flaca y no va a haber producción de calostro. O sea, la hembra no va a ser cubre y por lo tanto debemos de dar un buen manejo en las tres etapas de la gestación. Esto nos ayudará a disminuir los casos de corderos muertos. Son dos enfermedades, las otras dos enfermedades metabólicas de la gestación y el parto. No son tan comunes, pero sí las hemos visto. Cetosis o toxemia de la preñez, que otra vez es mal manejo de las hembras preñadas al final de la gestación. Estos son los signos. Si ustedes han visto hembras que están preñadas, sobre todo las que tienen 2 corderos o 3 corderos, las ven con estos signos, probablemente tengan un problema de cetosis. ¿Qué pueden hacer? Aquí, como se trata de una deficiencia de energía, suministrar sueros glucosados a la madre, aunque por lo regular cuando la hembra presenta signos,
la cría está muerta. Y lo más triste es que esto se presenta sobre todo en hembras que tienen partos dobles. La hipocalcemia, hipomagnesemia no es la misma causa, pero normalmente presentan el mismo signo, ¿sí? Los animales caen, se ven débiles, no se pueden parar y pueden llegar incluso a la muerte. Se da por cambios en la excreción y secreción de leche o cambios en la dieta. Cuando empieza, esto se presenta al momento del parto porque empieza la producción de leche, o por cambios en la dieta y en la absorción. Entonces, esa sería la forma. Estas dos sería su prevención, un manejo adecuado de del animal en la gestación, y pues cómo tratarla sería aplicar los nutrientes que están faltando en ese momento. Pero desafortunadamente quiero comentarles que los problemas que más hemos encontrado en el estado o en los animales que nos han llevado es los problemas de desnutrición. Y la verdad es que no sabemos nunca qué fue primero, el huevo o la gallina. Si los animales están enfermos porque están desnutridos, o la desnutrición, los animales se enfermaron y luego se quedaron en estas condiciones nutricionales, o estaban tan desnutridos que cualquier enfermedad que pasó por ahí los afectó. Acuérdense que al perro más flaco se le cargan todas las pulgas. Cuando los abrimos encontramos animales con una hipertrofia de la grasa. También esto lo hemos encontrado muy comúnmente, cuerpos extraños en rumen. De repente los animales se adelgazan y no encontramos una explicación a pesar de que siguen consumiendo, aunque muy pocas cantidades. Entonces debemos de revisar la cantidad, el suministro, la calidad y el tipo de comederos. Vean este comedero. Sí, aquí no caben todos los animales, entonces eso nos va a traer problemas. En pastoreo tenemos que revisar la calidad de la pastura joven, cantidad y las horas de pastoreo, es muy importante. En las parasitarias, este es todo un tema, lo vamos a dar de manera muy resumida. Es la principal causa de mortalidad en los animales en pastoreo en el trópico. Estos son los principales que hemos encontrado en el estado, lo que son los nemátodos, los tremátodos y algunos céstodos. Nuestro enemigo principal es el Haemonchus contortus. Los mata y rápidamente. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? Pues antemortem a través de copros o síntomas, y postmortem a través de la necropsia. ¿Cómo podemos prevenirlo y controlarlo? Hay que establecer programas de control, no calendarios de desparasitación, por favor, doctores, jóvenes que se van a dedicar a esto, no hay que hacer calendarios de desparasitación, es la forma más fácil y rápida de llegar a la resistencia, que ese sería otro tema para platicar. Por lo tanto, deberemos de buscar estrategias de desparasitación para reducir la frecuencia. Uno de estos estrategias es la FAMACHA, ¿sí? Usar métodos diferentes a los químicos para el control. ¿Cuáles son estos métodos diferentes? Mejorar el estado nutricional, pastoreo rotacional, pastoreo combinado con bovinos y caballos. Hay hongos nematófagos. Aquí en México todavía no están disponibles de manera comercial, y algunas vacunas que tampoco están disponibles en nuestro país. Estos son algunos de otros parásitos que hemos encontrado que no son propios de los, en estos dos casos no son parásitos propios de los borregos, pero son un huésped intermediario. Hay que tener cuidado con la convivencia con perros principalmente, y el Dictyocaulus, que es un nemátodo pulmonar.
voy a atreverme a hacer una presentación. Esta borrega presentaba estos signos varias veces al día. Creemos que era un problema de coanurosis. No se moría, no era un problema infeccioso, porque el animal tenía meses presentando estos signos, ¿sí? Entonces, en este caso hay que buscar la desparasitación de los perros que conviven con nuestros borregos. Entonces, ya casi para terminar, hay que recordar las libertades que nos van a garantizar el bienestar animal. No es que los animales estén libres de hambre, de sed y de desnutrición, libres de temor y de angustia, libre de molestias físicas y térmicas, y libres de dolor, de lesión y de enfermedad. Si nosotros procuramos eso, probablemente tengamos animales en mejores condiciones. Y recordemos que siempre es preferible prevenir, porque en la medicina de producción, como ya lo hemos comentado muchas veces en clase y con los productores, un animal enfermo representa una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo que nunca la vamos a recuperar. Entonces, pues con esto termino mi conferencia. Gracias por su atención. Una disculpa porque al final me tuve que ir un poco más rápido para cumplir con el tiempo. Se va a pasar lista. Ahorita los organizadores van a poner una parte, una forma para que ustedes se registren y se les pueda extender su constancia de participación. Pues agradezco mucho su atención y esperamos vernos próximamente en algún otro tema. Gracias. Muchas gracias, maestra Alma. Muchas gracias, maestra. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias, maestra. Espero que les haya sido de utilidad esta información. Los que son mis alumnos las vamos a abordar con más detenimiento cada una de ellas. Gracias a los organizadores y gracias a nuestra universidad. Gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias, maestra.